Raúl Molina. Él, como ustedes saben, trabajó en el gobierno de Dina Boluarte. Raúl Molina fue jefe del gabinete técnico de la presidencia, porque decíamos, al margen de las decisiones que tome la Cancillería, que son decisiones firmes y que cuando un presidente le falta el respeto al país, retira al embajador que tiene en ese país, como ha ocurrido con México y Colombia, también es importante, y hay un tema pendiente del gobierno de la señora Boluarte, que tiene que ver con ofrecer respuestas claras, rápidas, definitivas sobre las muertes durante las protestas al inicio de su gobierno. Raúl Molina está con nosotros para ofrecer luces sobre cómo debería hacerse este control de daños que ya está afectando, por ejemplo, la imagen del Perú, en la medida en que se emiten informes que hablan de un país donde se violan los derechos humanos, como el informe de Naciones Unidas o el posible informe que vamos a recibir ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todo indica también iría en el mismo sentido. Señor Molina, bienvenido al programa. ¿Cuál es su opinión? Buenas noches, Mávila, ¿cómo estás? Que sí, efectivamente, o sea, uno de los grandes hándicaps del gobierno de la señora Boluarte es que no se ha ofrecido a la sociedad peruana una explicación de esas muertes, ¿no? Y de los excesos que puedan haber cometido las Fuerzas Armadas o policiales en dichas muertes. Mm. Y yo creo que es absolutamente indispensable, o sea, no va a ser un gobierno aceptado por la gente, la presidenta no va a poder ir a los departamentos del sur ni sus ministros y por lo tanto no estamos en una situación de gobernabilidad en Mm. democracia real, sino una especie de ficción, en tanto el gobierno no ofrezca una explicación por esas muertes. Y no es suficiente escudarse en el Ministerio Público. Eso le iba Todos a sabemos. preguntar, porque la respuesta inmediatamente es, pero ya la investigación se está dando facilidades a la Fiscalía y está en manos de la Fiscalía. ¿Por qué no basta con ello? Por varias razones, porque la fiscalía va a demorar mucho y ese mucho puede ser 2 o 3 años. O sea, pensemos, los casos de Inti Bryan en noviembre del 2020 todavía no tienen resultados ni siquiera preliminares por la fiscalía. Además, la fiscalía no está cumpliendo como debe hacerlo cualquier entidad pública en rendir cuentas de sus avances. O sea, yo soy un convencido que la fiscalía debería dar informes periódicos sobre los avances de las investigaciones y no es suficiente razón decir que son reservadas. Podría decir aquello que puede decir o decir que está avanzando y tratar de darnos algunos signos que demuestren eso. Pero eso no exonera al Poder Ejecutivo de ofrecerle a la sociedad una explicación de por qué, si somos realmente una democracia, nos ha sucedido eso Mm. de que 49 peruanos hayan muerto, Pero ¿cómo 49 explicar civiles. si la investigación no concluye? Es decir, ¿qué podría decir? O de pronto, se me ocurre, el gobierno podría pedirle perdón a los deudos de los que fallecieron durante esas protestas. ¿Qué salidas hay a nivel político? Entre tanto, la Mávila, investigación no sea concluyente. Mávila, la presidenta ya ha pedido perdón en más de una vez, pero eso no es creíble mientras que no demuestre con el compromiso de una explicación que ese perdón está basado en actos políticos. Y no tiene que ofrecer necesariamente, porque yo creo que con las semanas que han pasado ya va a ser muy difícil que cualquier comisión independiente pueda señalar responsabilidades individuales, pero sí puede señalar responsabilidades colectivas y sobre todo ofrecernos explicaciones. ¿Por qué nos ha pasado eso? ¿Por qué nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional han matado gente en incidentes de protesta? ¿Por qué nuestra población protestó de esa manera tan violenta, propiciando en cierto modo o contribuyendo a que los sucesos se desbocaran? Y son explicaciones más de las causas estructurales que explican que en una sociedad como la nuestra, en el 2023, todavía nos pasen sucesos de ese tipo, que explique por qué Mm. nuestras comunidades están tan molestas con una democracia que no ofrece resultados para su vida. Esta explicación, para ir terminando, tengo corto el tiempo, tendría que incluir además que se asuma una responsabilidad política y se produzca algún cambio en el gabinete, por ejemplo. Por supuesto, eso es bastante obvio, Mávila, y lo he dicho varias veces en medios. ¿A quién se refiere concretamente el ministro de Defensa?
el ministro del Interior. Lo diré por omisión. Han cambiado 3 ministros del Interior, pero en defensa, el único cambio que se produjo incluyó un ascenso a Premier. Se refiere entonces al Premier. Tendría que haber un cambio, tendría que haber un cambio en el premierato. Claro, lo que pasa es que en este momento, la presidenta, por propia iniciativa y que sin que suceda ningún factor desencadenante, no va a cambiar al Premier, porque el Premier ha jugado y sigue jugando el papel de escudero en un gobierno que es sin ninguna duda débil. Entonces, pero si hubiera un informe independiente que seguramente sus conclusiones van a ser fuertes en términos de explicarnos qué es lo que nos ha pasado para que se desate semejante violencia entre peruanos, sobre todo en el caso de los sucesos de la ciudad de Huamanga, y eso se ha visto claramente en el reportaje de New York Times, la responsabilidad política no ha sido pagada. Es el motivo por el que se fue, Raúl, ahora que estamos en este espacio donde la honestidad debería primar. ¿Se fue usted por ello? Me fui porque yo entré, como ya lo he dicho inclusive en una entrevista en la que tú participaste, para tratar de que el gobierno migrara de una estrategia basada en orden público a una estrategia basada en diálogo. ¿Se fue porque no se cambió a Otárola? ¿Ah? ¿Se fue porque no se cambió a Otárola? Me fui porque no me logré poner de acuerdo con la presidenta para que esa estrategia de diálogo prosperara como yo pensaba era el único camino posible, con una mediación. Queda clarísima su opinión y su análisis y su explicación. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy amable. Gracias, Mávila. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos a ir a una pausa.